Les invito que abramos en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Nosotros estuvimos hablando acerca de las bienaventuranzas, después resultado de las bienaventuranzas, que es ser sal de la tierra, luz del mundo. Estamos hablando acerca de las características de los ciudadanos del reino de Dios. Estamos hablando acerca del carácter del verdadero discípulo. Estamos hablando acerca de lo que Jesús requiere de nosotros y no lo que nosotros pensamos que Él requiere de nosotros. Entonces, hay un momento histórico, hermoso. Hace muchos y muchos años he sido tremendamente impactado, quizás uno de los textos más impactantes en mi vida, Hechos capítulo 4. Desde el versículo 1 dice así la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en el medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos
glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la lectura de tu palabra. Solamente al leer tu palabra somos bendecidos, Señor. Te damos infinitas gracias una vez más y pedimos que el alimento espiritual de tu palabra, Señor, en esta mañana llegue a nuestros corazones para fortalecer y restaurar nuestro corazón, mente y alma, Señor. Todo lo que somos, como hemos cantado, queremos consagrar a ti. Bendícenos, oramos en el nombre y por amor de Cristo, en el nombre de quien oramos. Amén y amén. Hermanos, hay una cosa interesante cuando nosotros leemos, por ejemplo, las instituciones de la religión o la obra de Calvino. Calvino habla del conocimiento de Dios y del autoconocimiento. Y cuando nosotros vamos leyendo Calvino, siglo XVI, hay una cosa muy interesante que nosotros aprendemos de él. Que él no dice claramente eso, pero es muy interesante decodificar lo que él quiere decir cuando conocemos un poco más toda su obra. Él habla, cuando conocemos a Dios, desconfiamos de nosotros mismos. Y yo pensando en estas cosas pensaba lo siguiente: cuando nosotros somos orgullosos, arrogantes, es porque nosotros confiamos en nosotros mismos. Y cuando nosotros desconfiamos de nosotros, son los momentos que dependemos más de Dios. Nosotros hemos leído un texto que habla de uno de los hombres que fueron más importantes en la historia de la iglesia, Pedro. Y cuando Pedro confió en sí mismo, él dijo: Dios, yo soy el hombre que estoy dispuesto a morir por ti. Confiando en sí mismo. Confiando en sus capacidades, en sus habilidades. Y Cristo, que estaba a punto de ir a la cruz por amor de nosotros, dice Pedro: tú todavía no has entendido lo que significa el discipulado. Pedro, hoy, o antes que cante el gallo, tú negarás 3 veces que me conoces. O sea, Pedro, tú estás confiando en tu fuerza. Te quiero decir que tú no eres capaz de decir la verdad y de cumplir tus promesas. Porque negarás que me conoces 3 veces públicamente y en lo privado. O sea, cuando nosotros no desconfiamos de nuestras capacidades, es que no hemos entendido nuestra identidad. Y después, Dios, que es un Dios de gracia, un Dios generoso, un Dios que no nos rechaza cuando nosotros somos arrogantes, cuando nosotros no logramos cumplir nuestras palabras. Dios nos transforma, Dios hace una obra hermosa en nuestras vidas cuando nos equivocamos, cuando cometemos delitos, cuando pecamos. Pero hay algo transformador que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Hemos leído en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en nuestra liturgia, que la obra que el Señor está haciendo en nosotros comienza por la metanoia, cambio de mente. Y este cambio de mente se produce en todo el cuerpo, se produce en todas las facultades que tenemos, y eso es imposible de que no sea manifiesto y evidente en todo lo que hacemos. Entonces ahora estamos delante de un texto en que, para que nosotros recordemos un poco el contexto, Pedro y Juan suben al templo para orar, y cuando llega a la puerta del templo hay un cojo que está pidiendo plata, una moneda por ahí, por aquí. Y Pedro y Juan, ambos, miran a este hombre y piensan: quizás este hombre está en la puerta pidiendo plata.
Este hombre está buscando algo que él piensa que puede resolver todos sus problemas. Y eso que él pide no tenemos. Pero lo que él necesita de verdad, eso sí tenemos. Porque si nosotros pensamos que con plata o con recursos nosotros resolvemos todos nuestros problemas, estamos engañados, porque hay cosas que nosotros no podemos comprar con plata o con nada. Y es por eso que Pedro y Juan, con toda autoridad de Dios, en una iglesia que está naciendo en el contexto de la llenura del Espíritu Santo, dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre del Nazareno, Jesús, y sea sanado. Y él fue sanado inmediatamente. Y por esta razón se acerca a toda la gente. Un milagro, porque todos conocemos a este hombre. La Biblia dice que tiene más de 40 años. Posiblemente nació con problemas y ya tenía esta enfermedad. Y ahora es evidente que un milagro sucedió y toda la gente se va llegando porque algo pasó y uno empieza a conversar con otro. ¿Qué pasó con este hombre? Lo conocía. Mira cómo está caminando. No tiene ningún defecto. No tiene ningún problema. Sí, fueron estos hombres. Y espera, porque están hablando. Y empiezan a hablar. Los milagros de Dios tienen siempre un propósito: conducir al Dios que tiene todo poder. Los milagros que hacían Jesús eran para mostrar la gloria de Dios. Los milagros eran para respaldar la prédica del Evangelio. Entonces este hombre está sanado, curado delante de todos. Curado no de borracho, sanado. Entonces Pedro empieza a predicar el Evangelio. ¿Quién es Pedro? El que había negado a Jesús. El que había confiado en sí mismo. El que Jesucristo podría decir: ¿sabe qué? Este Pedro es muy orgulloso, muy mentiroso. Negó que me conocía. Este líder no sirve para allá. ¡Pum! Pero no lo hace. Resucita. Inmediatamente envía un mensaje diciendo: dile a Simón que lo quiero ver urgentemente. Para hacerle una pregunta muy sencilla: ¿tú me amas? La respuesta a esta pregunta determinará el rumbo de tu existencia. Sí, Señor, soy un débil, soy un mentiroso, pero tú sabes que yo te amo. Entonces, apúrate y apacienta mis ovejas. Yo a ti te elegí. Y este hombre ahora ya no confía más en sí mismo, confía en su Señor. Está delante de las mismas autoridades que condenaron a Jesucristo. El Consejo de los 70. Las grandes autoridades de este momento, que podrían hacer lo que querían con ellos. Y lo que hacen ahora Pedro y Juan, no editan la palabra y ni el mensaje diciendo: ¿qué vamos a hacer ahora que estamos delante de las grandes autoridades? Porque nos van a acusar de algo. Entonces vamos a cambiar aquí el mensaje para que no nos comprometamos. Del capítulo 5, del versículo 5 a 12, Pedro lo que hace es repetir el mismo mensaje. No lo edita para nada, porque no importa delante de quién estamos. Ahora ya no confiamos más en nosotros mismos. Confiamos en Él. Negar a Jesucristo nunca más. Eso es discipulado. Crecimiento. Transformación. Y hay que entender que el discipulado tiene un costo. El discipulado tiene evidencias claras y concretas que nosotros podemos percibir en la vida de estas personas. Y es acerca de eso que quisiera compartir con ustedes algunas evidencias del verdadero discipulado cristiano. Nosotros creemos como líderes que nuestra iglesia necesita entender que hay un llamado de Dios para ti, para mí, y el llamado fue dado por el Señor de la iglesia.
En sus últimas palabras, antes de ser asunto a los cielos, Él dice que la gran tarea, la gran misión de la iglesia es hacer discípulos. Hacer discípulos. Y la pregunta que nosotros hacemos es si todos nosotros estamos involucrados con el discipulado cristiano. Tú puedes decir, no, lo que pasa es que yo doy el diezmo, no, lo que pasa es que yo hago parte del programa de la escuela dominical, lo que pasa es que estoy en el ministerio tal, lo que pasa es que hago eso, hago el otro. No sirve si tú no entiendes que la gran responsabilidad que tenemos es hacer discípulos. Todas las otras cosas son importantes, pero no podemos tercerizar nuestra misión. Es nuestra. Nosotros, donde pasamos, somos enviados por Dios para hacer diferencia. Y Dios te puso a donde estás por un propósito. Yo, en unos días que tenía que tomar una decisión personal y estaba muy angustiado, me fui a un mall que tenemos aquí, Parque Arauco, tomar un café, solo. Y senté y estuve mirando todas las personas que pasaban, para allá, para acá, para allá, para acá. Y empezó a orar a Dios por estas personas que están pasando. Y digo, Señor, tú me trajiste para este país. Mi hijo nació en este país. Es la segunda casa, segunda patria que me das. ¿Cuál es el propósito tuyo para mi vida en este lugar? Donde hay tantas personas que pasan para allá y para acá y muchos que no te conocen. Y yo estoy predicando el evangelio, soy pastor de una iglesia que es privilegiada, bien ubicada. Señor, ¿qué pasa? ¿El problema soy yo? ¿Qué pasa? Parece que nosotros tenemos tantas bendiciones como iglesia que contarlas, que compartirlas, pero no podemos estar cómodos. Nosotros necesitamos entender que Dios nos entregó esta tarea. La iglesia impactó el mundo. La iglesia tenía un testimonio fuerte, transformador. El Señor de la iglesia sigue el mismo. La iglesia es la misma. Personas cambiaron, pero las reglas son las mismas. El Señor de la iglesia es el mismo. O sea, no hay cambios. Como dijo en el siglo XX, este alemán muy conocido, Dietrich, en su libro de discipulado, él dice una cosa muy interesante. Dice, la gracia es de gracia, pero no es barata. Un alto precio fue pagado. Pero yo tengo este mensaje, lo conozco. Y tengo que transmitir y comunicar vida. El discipulado es eso. Entonces, algunas evidencias que podemos ver cuando nosotros somos hijos de Dios y que estamos en este camino, primeramente vemos aquí en el versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y dice el texto, versículo 2, la primera palabra, resentidos de que enseñasen al pueblo. La primera evidencia que nuestras vidas provocan es la oposición. Siempre fue. Cuando Nero estaba matando a los cristianos y haciendo shows, hubo un momento que él se detiene y dice, no, tenemos que detenernos de matar a estos cristianos, porque lo que Tertuliano dice se cumple. Cada sangre derramada de los cristianos en la tierra es como una semilla y el cristianismo va creciendo. La amistad de la iglesia con el mundo es mucho peor para la iglesia que la espada del mundo a la iglesia.
La iglesia no puede ser amiga del mundo en el sentido de adoptar sus valores. Pero cuando está la espada del mundo en contra de la iglesia, en su persecución, en su contra, esta iglesia siempre va creciendo. Siempre. Creciendo. Porque la iglesia es de Dios. Y Dios tiene planes para esta iglesia. Y mira, la oposición, ella tiene un nombre, envidia. Dice el texto, resentidos de que enseñasen al pueblo. Y aquí son personas que son autoridades que se peleaban entre sí. Los fariseos, los saduceos. Aquí hay representantes de todas las órdenes, de los sacerdotes, de los religiosos, los representantes civiles que de repente ponía trampa a uno para tomar el otro en algunas contradicciones. Ahora todos se levantan y tienen un enemigo común, los cristianos, resentidos, porque están enseñando. Entonces nosotros cuando estamos sirviendo, tenemos que entender que la predicación del evangelio ni siempre es bienvenida. Porque nadie quiere escuchar acerca del pecado. La verdad duele, pero sana, libera, dice Juan capítulo 8. La verdad a veces es dura. Imagínate usted si Juan el Bautista fuese el pastor de esta iglesia. O fuese pastor en este tiempo. Decía a las autoridades, razas de víboras, miserables. Ustedes están iludidos de la ira venidera. Necios, tolos se dice también, necios. Y eso de ser necio es algo tan fuerte que la evidencia estaba delante de ellos, un hombre sanado, tan necios que no logran ver. Entonces, y están resentidos. Hay una persecución, ¿usted se acuerda de este pastor brasileño que estuvo predicando acá, Hernández Díaz López, hace unas semanas atrás? Él es uno de los principales predicadores en Brasil. Para mí, uno de los mejores predicadores que he escuchado predicar. Y hubo un momento que él estaba pastoreando una iglesia. Y esto de reunión de consistorio, de presbiterio, había varias cosas. Y les llegó duro. Y él llegó a otro pastor mayor y le dice, mira, yo no quiero ser pastor de iglesia, porque esto de lidiar con los presbíteros para mí es muy duro. Y el pastor le dijo, oye, Dios puso los presbíteros en tu vida para mantenerte quebrantado. Yo tengo una muy buena relación con los presbíteros aquí, así que estamos en momento de renovación, entonces, que quede claro eso. Pero él dijo a este mismo pastor, ¿sabe qué? Yo estoy reevaluando mi ministerio. Y este pastor viejito le dice, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Tranquilo? Sí. Entonces reevalúa tu ministerio. Porque si está tranquilo, hay algo malo. Porque la Biblia dice, Pablo, escribiendo a Timoteo, que todos los discípulos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, ¿qué impacto estamos causando? A veces, en el nombre de la diplomacia, de no, ¿sabe qué? Yo voy a predicar el evangelio con vida, con mi vida, no con mis palabras. Está bien, pero puede ser una tremenda cobardía. Hay que abrir la boca y predicar el evangelio. No podemos editar el mensaje. Tenemos que ser valientes, compartir. Y por supuesto, nosotros vamos a enfrentar oposición. Siempre fue así en la historia de la iglesia.
Pero también hay algo aquí que nosotros vemos como evidencia de este verdadero discipulado, que es la fidelidad. Estos hombres ahora están ahí parados, firmes, delante de los mismos que condenaron a Jesucristo. Y como les dije, Pedro está repitiendo el mismo mensaje delante de ellos, diciendo, contestando la gran pregunta: ¿con qué potestad ustedes hicieron lo que hicieron? ¿De dónde viene este poder? Pedro podría decir, yo soy Pedro. Somos especiales. Mírenme, soy el gran Pedro. ¿Acuerdan de Juan el Bautista cuando dijeron, tú eres el Mesías? No, no lo soy. Y además no soy digno de sacarles las sandalias o los zapatos. Y les decía Domingo, no quieran ocupar el lugar que no te pertenece. Es de Dios. Toda gloria a Dios. Pedro dice, ¿con qué potestad? Y la Biblia dice, Lucas, el médico, el más quizás estudiado de todos, da un testimonio que el impacto de la vida de Pedro y Juan fue tan fuerte, sabiendo que eran hombres iletrados o hombres no analfabetos, semi-analfabetos, hombres con educación sencilla, si es que podemos utilizar esta palabra. Y les preguntan, ¿con qué potestad hicieron eso? Y de repente Pedro, pescador, precipitado, pasional, se para. Hoy día somos interrogados a propósito del beneficio hecho a un hombre, que delante de todos ustedes, ancianos de Israel, los hombres, este hombre, ¿de dónde salió? Lo conocemos. ¡Qué convicción! ¡Qué autoridad! ¿De dónde viene eso? Dice, lo hicimos en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. No perdieron la oportunidad de ser fieles en la prédica del Evangelio y de decir la verdad, porque los discípulos de Cristo se caracterizan por la verdad, por la fidelidad, y no sacrifican la verdad aún en faz de la muerte. Bueno, entonces la primera vez registrada en la historia, la primera noche de millares de noches en que los cristianos van a la cárcel, registrado, fue ese día. Comenzando con Pedro y Juan. Y una palabra aquí para nosotros de incentivo, lo que los primeros líderes están diciendo. Que hay un poco. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que tenemos que ser imitadores de estos hombres. Y tú me dices, pero pastor, nosotros podemos ir a la cárcel. Pablo dijo, como ovejas al matadero, como Cristo. Entonces, pastor, ¿no hay algo mejor que nos podría ofrecer como prosperidad, como tantas cosas buenas? Este mismo pastor otro día dice que el mejor método para el crecimiento de iglesia en la historia de la humanidad es meter los pastores a la cárcel. Todas las veces que los pastores fueron a la cárcel en las iglesias perseguidas, la iglesia creció. A mí no me gusta mucho este método porque preferimos ir por el discipulado, Lo que pasa es que hay el sacerdocio universal de todos los creyentes. Cuando la iglesia entiende que no depende del pastor y que la gente empieza a trabajar, a evangelizar, a discipular, la iglesia está tomando conciencia de esta transformación que hace. Van a la cárcel. Pero Lucas registra algo interesante. Dice que en este mismo momento, versículo 4 dice,
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. O sea, Pedro predica. Después del derramamiento del Espíritu Santo, 3,000 personas. Ahora predica 2,000 hombres, sin mujeres y niños. Está la comunidad, la iglesia, 5,000. Sin mujeres y niños. Está la iglesia de Dios. Ellos están en la cárcel. Ellos están presos. Pero la palabra de Dios nunca y jamás, nunca y jamás podemos detener la palabra de Dios. Pablo estaba con esposas, guardado 24 horas por la guardia pretoriana. 3 turnos de 8 horas. Salía uno, entraba otro. Salía uno, entraba otro. Pablo en una de las cartas que escribe, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Lo que Pablo está haciendo es predicando a todos los guardias. Y cuando escribe a los filipenses, dice, los de la casa de César os saludan. Los cristianos que se convirtieron, los soldados a su lado. No podemos parar la palabra de Dios, es imparable. Imparable. El evangelio avanza por todos los lados, de todas las maneras. Y esa es una evidencia de que el evangelio llegó a nuestros corazones. La evidencia de un verdadero discipulado cristiano. No me callo, no puedo, no soy capaz de no compartir la obra que Cristo hizo por mí. ¿Por qué no voy a alertar a las personas de la obra de Dios y de que la única manera que el hombre tenga vida y vida eterna es en Cristo? Como les conté de un adolescente que tenía vergüenza de decir que era creyente. Y un día después de un sermón, yo era su pastor, ella estaba en llanto al fin del culto, y la gente, ¿qué pasa con esta niña? A lo mejor está en pecado, ¿qué pasó? La palabra de Dios. Quería hablar conmigo y después en la oficina me dijo, yo quiero arrepentirme. Porque hoy día aprendí que yo tengo la palabra de la verdad en mis manos y tengo vergüenza de decir que soy creyente y Dios me la entregó. No quiero callarme, pastor, por favor, ayúdame. Entendió que su vida, su juventud, su adolescencia era para la gloria de Dios. Y fue y ha sido. La iglesia de Cristo va a crecer. Los líderes tienen que crecer. Crecer espiritualmente, crecer en todos los aspectos, crecer numéricamente. La iglesia tiene que crecer, hermanos. Tiene que crecer. Tienen que discipular. Es como una ola que avanza. Nadie la puede detener. ¿Y cómo crece la iglesia? Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros presentamos a Cristo. Dice el versículo 8 que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando preguntaron con qué potestad, la iglesia de Cristo, los verdaderos discípulos, una de las evidencias, marca segura, señal segura de que es un verdadero discípulo, es una vida orientada por el Espíritu Santo. Cuando vemos Gálatas capítulo 5, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu Santo, de las características que son desarrolladas por el Espíritu Santo, es una marca fundamental en la vida de los verdaderos discípulos. O sea, necesitamos crecer. Necesitamos desarrollarnos en el carácter cristiano. O sea, yo este año de 2018 tengo que ser mucho mejor para Dios que fui en 2017. Áreas de oportunidades, de debilidades, yo tengo que encarar con toda responsabilidad estas debilidades y pedir a Dios que me cambie.
porque el Espíritu Santo es el único que nos puede cambiar. Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 8. Él habla en el nombre del Espíritu Santo. Es una evidencia de una vida parecida con la de Cristo. Y el resultado se nota claramente porque estas mismas autoridades que condenaron a Jesús, algunos se repiten en el caso de Pedro y Juan, ahora están viendo Pedro y Juan, hablando como Jesucristo, con la misma autoridad, de manera muy parecida. Y ahí está el gran propósito del discipulado. ¿Cuál es? Ser parecido con Cristo. Somos llamados cristianos, pequeños Cristos. Mira que lo que es evidencia de un verdadero discipulado. Las autoridades dijeron, oye, saquen estos hombres de aquí, necesitamos hablar en privado. Salen y dicen, ¿qué vamos a hacer? Es notorio. El hombre está sanado. No podemos hacer nada. Contra hechos concretos no hay argumentos. Y más encima hay algo súper raro. Estos hombres estuvieron con Jesucristo. Porque son copias de Jesucristo. Son como Jesucristo. Le matamos. Y pensábamos que estábamos en paz con él. Pero se levantaron muchos de ellos. Entonces, hermanos, ser discípulo de Cristo es ser parecido con Él. Yo quiero terminar recordándoles lo que está registrado en la historia de la iglesia, cuando Nero empieza a sacrificar a los cristianos como parte de sus locuras. Y que en el Coliseo está la multitud, en ese espectáculo de la muerte de los cristianos. Que Nero tenía un propósito y Dios tenía otro. Era divertir, era demostrar poder. Y de repente se ponían los cristianos delante del Coliseo y toda la gente viendo. Y soltaban los leones, las fieras. Y los cristianos se quedaban ahí, no negaron su fe, sabían que serían sacrificados. Y de repente empezaban a cantar el cántico de la alabanza. Imagínense ustedes, delante de toda la multitud. Todo lo que soy, bendiga al Señor. 10,000 razones para alabarle. La gente en el Coliseo, Flavio Josefo registra eso. La gente comienza a preguntarse, ¿qué es lo que hay en estas personas tan fuerte que ellos mueren en paz y no están dispuestos a negar la fe en faz de la muerte? ¿Qué pasa? La iglesia crece. Una convicción tremenda. Porque la verdadera marca del discipulado es entender que morimos para nosotros y vivimos para Dios. Morimos para nosotros y vivimos para Dios. Servir a Dios es algo para quien ama más a Él que a sus propias vidas. Vamos a orar. Estamos hablando acerca del discipulado, del verdadero discipulado. Estamos hablando de nuestra historia, de nosotros, de nuestras vidas. Y de cómo yo puedo servir al Señor sirviendo a las personas. Las autoridades decían, es notoria en toda Jerusalén lo que estos hombres están haciendo. No podemos negar, no podemos apagar. Las evidencias están. ¿Cuáles son las evidencias que hemos provocado en este país, en esta sociedad?
Entonces decimos, pero pastor, somos pocos. A un país de 18 millones de personas. Nosotros no somos más de 300. Cuando alguien llega a Lutero y le dice, Lutero, ¿tienes dimensión de lo que tú has hecho? Lutero dice, yo no he hecho nada. La palabra hizo todo. Y esta es una frase de Lutero. La palabra de Dios hizo todo. Yo no he hecho nada. La palabra hace todo.